¿Hasta cuándo las crisis sociales, políticas y económicas de América Latina y el Caribe serán gestionadas por Washington? Redadas que matan, bases que se expanden y elecciones que se inclinan desde afuera no son hechos separados, son distintas caras de una misma política. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone. Hoy, en este cierre de año, junto a tres invitados: el consultor político estadounidense Luis Montes, Sergio Rodríguez Gelfestein, el director de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, y el economista y docente hondureño Efraín Díaz Arribillaga. Comenzamos con el estadounidense Luis Montes, porque las redadas migratorias marcaron este año con imágenes y cifras que estremecen: persecuciones, deportaciones masivas y muertes que no fueron accidentes, sino consecuencia directa de una política de disuasión por la fuerza. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Hola Alejandra, muchas gracias siempre por la invitación. Luis, se están intensificando las movilizaciones en Estados Unidos en respuesta a las redadas masivas dispuestas por el presidente Donald Trump. ¿Qué primer análisis haces de esta situación? ¿Es una nueva polarización o es un poco la continuación de las manifestaciones que ocurrieron en el primer mandato de Trump? Yo creo que las circunstancias son un poco diferentes, no obstante, sí es parte del conflicto que el presidente busca, que la administración busca precisamente para enviar este mensaje de polarizar, incluso de tensionar la situación. Es un poco también un desvío de la atención de las cuestiones que están pasando en el mundo. Hay que recordar la guerra arancelaria que ha iniciado Trump y que ha tenido un gran impacto en la economía. Hemos visto, por ejemplo, pronunciamientos por parte de Jamie Dimon, quien es el presidente de JP Morgan Chase, que verdad ya vaticina una crisis económica allá por el mes de julio, septiembre, verdad, octubre. A esto es parte de la tensión que busca Trump para poder desviar la atención, y es precisamente por eso estas medidas tan drásticas que ha tomado, como la militarización de la ciudad de Los Ángeles, y así como el anuncio que se hizo de las otras 5 ciudades predominantemente demócratas, a las que él quiere enviar ese tipo en las que quiere iniciar ese tipo de acciones. Yo creo que de esa manera Trump, si bien el accionar tiene bastante similitud al del primer mandato, pero ahora pareciera que él trata de tensionar esa situación aún más de lo que habíamos visto. Y hay que decirlo, ¿verdad? La violencia no es justificable. Estas acciones o reacciones que ha tenido algunos sectores de las protestas en Los Ángeles son repudiables. No hay, ¿verdad? No hay lugar para el vandalismo, no hay lugar para la violencia, para la quema de vehículos, para la destrucción de la propiedad privada. Pero al parecer esto es algo que a Trump le conviene, y por eso busca tensionar incluso más, no solo federalizando la Guardia Nacional, que es normalmente una potestad de los estados, de los gobernadores estatales, sino que ahora busca también enviar, como hemos visto, ha enviado a la fuerza de los Marines, ¿verdad? 700 Marines a estas ciudades, algo que en Estados Unidos no se había visto en mucho tiempo. Entonces, cuando ve esto, además de la hipocresía, por ejemplo, la secretaria de Seguridad Nacional de Kristi Noem, que fue precisamente una de las primeras en oponerse a la federalización de la Guardia Nacional cuando era gobernadora de Dakota del Sur, allá por el 2024. Luis, la tensión social es notoria. ¿Qué papel están jugando en todo esto las comunidades latinas, afrodescendientes e incluso migratorias en todas estas protestas? Lastimosamente somos los más afectados, ¿verdad? Los hispanos, hay que decirlo, este tipo de perfil racial que se ha dado. Cuando comenzó esta campaña, si te recordás, durante la campaña, Alejandra, se ¿Sí? dijo de que se iba a tratar de ir a remover, ¿verdad? A deportar a gente con pasados criminales, ¿verdad? Con un récord criminal, a lo que yo creo que la mayoría de los votantes en Estados Unidos y la mayoría de los habitantes en Estados Unidos está de acuerdo, ¿verdad? Nadie quiere tener esos elementos criminales dentro de sus comunidades, porque pone en peligro precisamente a nuestras propias comunidades, y hay que decirlo. Como él prometió que iba a ser una deportación masiva de más de 1 millón de personas el primer año, entonces él se ve forzado. Hay que recordar,
tres, cuatro semanas atrás, dieron a conocer, ¿verdad? Dieron a conocer los números de Sí. deportaciones que se iban hasta este año y no pasaban, no rebasaban las 150,000. Entonces, ya al quinto mes del año, cuando tenés entonces esta situación, él se ve agobiado, ¿verdad? Tratando de cumplir una campaña de promesa que iba a deportar a más de 1 millón de personas. Entonces, lo que se ve es que hemos visto que en la última semana se olvidaron de estas cuestiones que eran bastante específicas de ir a traer a una persona a la casa o al lugar de trabajo, pero a la persona específica. Y entonces lo que se ha dedicado es, básicamente, llegan a lugares de trabajo, llegan a lugares de construcción, llegan a fábricas. Y en lugar de llevarse nada más a un individuo, ¿verdad? Ahora hacen redadas masivas. Y esto es, además, hay que decirlo, de la criminalización de la comunidad inmigrante, la criminalización de la comunidad inmigrante. Esta gente, el único, ¿verdad? Falta que ha cometido es una falta civil. En muchas instancias es que se han quedado después de la visa se les ha expirado, o, o cruzaron la frontera de manera irregular. Entonces, ese tipo de falta está tipificada como una falta civil, no como una falta criminal. Tratar de ahora de hacer de las comunidades migrantes, de las comunidades trabajadoras, ¿verdad? Un chivo expiatorio llamándonos criminales, creo que es completamente repudiable. Luis, ¿y qué incidencia real tienen los movimientos sociales en la agenda de la Casa Blanca a través de estas movilizaciones? Que, ¿verdad? Si Trump precisamente busca ese conflicto con ellos, ¿verdad? Porque eso lo ayuda a él a su narrativa. Las organizaciones sociales, si bien juegan un rol importante, tienen que ser bastante cuidadosas al momento de responder a esto. Tienen que, ¿verdad?, depurar en la medida de lo posible a los elementos que van a estar asociados con ellos para que se permita, eh, vaya, no se permita la violencia dentro de esos organismos. Creo que eso es importante porque a la larga, si no le estamos haciendo la tarea a Trump, creo que hay suficientes problemas en la parte económica. Obviamente, esta parte de la parte migratoria va a tener un serio impacto en las economías locales. Hay ya áreas aquí en Estados Unidos donde, por ejemplo, áreas donde viven la mayor cantidad de migrantes que simplemente no están visitando supermercados, no están visitando restaurantes, no están visitando, y eso, quieras o no, tiene un impacto directo en la economía local de las comunidades. Entonces, de esa manera, va a sufrir la economía, ¿verdad? Va a sufrir el mercado laboral. Esta gente está desempeñando un trabajo precisamente porque no hay otra mano de obra, ¿verdad?, que pueda suplir ¿verdad?, esa necesidad. Y en ese sentido, creo que poco a poco la economía se va a ir deteriorando. Ahora, si las organizaciones sociales no hacen un esfuerzo por depurar, ¿verdad?, ¿verdad?, sus organizaciones de elementos que sean violentos, vamos a hacerle la tarea a Trump y eso puede tener serios peligros ¿verdad?, para la causa, que es la causa pro migrante. En este contexto que tú estás detallando, ¿hay espacio para la oposición? ¿Qué está pasando con el Partido Demócrata? Sí, yo creo que en ese sentido ¿verdad? Lo que se dice, se está buscando un alma dentro del Partido Demócrata. Es normal que después de la pérdida que tuvimos en el 2024, esto es un proceso de reconstrucción del partido. Hemos visto como, por ejemplo, en los últimos días, Gavin Newsom, ¿verdad?, ha sido precisamente catapultado a nivel nacional por parte de Trump, ¿verdad? Por el conflicto que ha generado, por la tensión que ha generado Trump. No obstante, hay que tener mucho cuidado. No hay que leer más allá del contexto. Creo que el partido tiene que hacer, ¿verdad?, un mejor trabajo al comunicar. Lastimosamente, a nivel federal, no contamos con las mayorías ni en el Congreso, ni en la Casa de Representantes, ni en el Senado, por lo que tenemos que, ¿verdad? Nos toca ahorita hacer una oposición vocal, simplemente, pero en la medida de lo posible, tanto en el Senado como en el Congreso, puedan mantener estas medidas, ¿verdad? Ya sea a través de los comités, ya sea a través de los votos. Creo que ahí es donde puede haber oportunidad para ejercer el rol de oposición. No obstante, ¿verdad?, hay que decirlo, por el momento no tenemos mayor injerencia en las políticas porque los republicanos controlan la Casa Blanca, controlan el Senado y controlan, ¿verdad?, la Casa de Representantes.
Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Allí teníamos a Luis Montes. Pero esto no queda aquí, porque mientras se endurecía la política migratoria, Estados Unidos reforzaba su presencia militar en el Caribe bajo el argumento de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Escuchamos sobre este tema a Sergio Rodríguez Gelfestein, es director de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. El tema del día. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Muchas gracias por la invitación, Muchas gracias. por esta nueva posibilidad. Ujú. ¿Cómo analizás este despliegue que hizo ya hace algunas semanas Estados Unidos en las costas de Venezuela, con buques de guerra, efectivos, anfibios, destructores, con la excusa además de estar combatiendo el narcotráfico? Bueno, a mí me resulta muy difícil analizar esta situación, más allá de que yo estoy aquí en Venezuela y que, por supuesto, esta situación influye directamente sobre la cotidianeidad de la vida aquí en Venezuela, pero a mí profesionalmente me cuesta mucho analizarlo al margen de otras situaciones que están ocurriendo a lo largo y ancho del planeta. Hay una agresividad extrema de Estados Unidos y yo creo que esto forma parte de la necesidad de huir hacia adelante que tiene la administración Trump cuando ha constatado que hay una profunda crisis en Estados Unidos, una crisis que se manifiesta en lo económico, en lo político, eh, incluso en lo militar. eh, O sea, es una crisis multifactorial que está ocurriendo en Estados Unidos y frente a la cual los instrumentos que Estados Unidos tiene son cada vez menos, cada vez tiene menos capacidad de imposición como ocurría en el pasado, pero sigue recurriendo a ello. Finalmente, lo que le queda básicamente son tres instrumentos. El instrumento del poder militar, el instrumento del poder financiero que le da la capacidad de fabricar los dólares y sobre todo el instrumento más poderoso que tienen, que es su dominio eh, aplastante en materia comunicacional y mediática. Entonces, en este caso está utilizando estos dos últimos instrumentos en Venezuela, tratando de generar una matriz de opinión que justifique eh, o que le dé oxígeno a una supuesta oposición interna en Venezuela que pueda producir un cambio de gobierno, creando o instalando en el poder un gobierno cercano a Estados Unidos que le facilite la apropiación de todas las enormes eh, reservas petroleras, gasíferas y de otros minerales que tiene Venezuela. Sergio, y desde esa mirada global que estás proponiendo parado desde Venezuela, ¿cómo crees que impacta para América Latina que Estados Unidos refuerce su presencia militar cerca de tu país? Eso, eh, no estamos viviendo un buen momento en América Latina. La mayor parte de los gobiernos, si bien es cierto, tal vez no los más de los países más importantes, más grandes, pero la mayor parte de los gobiernos, sobre todo los países pequeños, tienen temor de Estados Unidos y son sujetos de chantaje, amenazas, presiones, sanciones, etcétera. En esa medida, estas acciones, aunque impactan tal vez directamente sobre Venezuela, también tienen impacto sobre toda la región. Fíjate que estaba viendo que en el Caribe, Ujú. en las últimas semanas ha bajado. El Caribe vive básicamente de turismo y sin embargo el turismo ha caído en el último mes en varios países del Caribe. De manera que hay un impacto que va más allá de la propia Venezuela. Pero hay un viejo dicho que dice, cuando vinieron por el vecino no hiciste nada porque no eras tú. Eh, y eso puede ser lo que esté pensando algún país latinoamericano.
Pero hoy la situación es distinta porque fíjate que Estados Unidos hoy avaló y protegió a Israel mientras este atacaba a Qatar, que es un aliado de Estados Unidos. De manera que, es evidente que en este momento Estados Unidos, ningún aliado, con tal vez la única excepción de Israel, tiene ningún valor como para ser protegido. Es una política total de avasallamiento total, de enfrentamiento total, y que va a terminar enfrentando a toda la región. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Escuchábamos a Sergio Rodríguez Gelfestein. En este 2025 también vimos a Estados Unidos incidir abiertamente en procesos políticos internos, como en Honduras, apoyando un candidato alineado con sus intereses estratégicos. Estoy hablando de Nasri Asfura, candidato de ultraderecha que se midió en balotaje ante Salvador Nasralla. Escuchamos al docente y economista hondureño Efraín Díaz Arribillaga. La entrevista. Bueno, mira, ha sido algo atípico, yo diría, por lo menos en procesos electorales hondureños, aunque el grado de intervención de los Estados Unidos en la vida de Honduras no es nada nuevo, ¿no? Es casi una constante, permanente, casi, yo diría, desde fines del siglo XIX hasta ahora ha sido de alguna manera presente en la vida del país de diferentes maneras, pero ha sido muy inusual que ésta se haya presentado en el marco del proceso electoral actual, porque no tengo ninguna evidencia histórica de que ningún presidente de los Estados Unidos haya tenido el papel que el señor presidente Trump ha querido establecer en Honduras. Inclusive sorprendió a todos con ese mensaje. Algunos pensábamos que era algún bulo o una noticia falsa, pero efectivamente inclinándose a uno de los contendientes y tratando de deslegitimar a otros, especialmente a la candidata Rixi Moncada. Pues eso ha sido recibido dependiendo, ¿no? Hay gente que lo ve bien, otras efectivamente que no. Y eso pues sí ha tenido una influencia definitiva en el desarrollo del proceso electoral en Honduras. No hay duda que la tiene. Bueno, no solamente por la proximidad geográfica de Estados Unidos y sus intereses geopolíticos en la región, sino porque, bueno, es el principal socio comercial de Honduras, la presencia de una población migrante hondureña importante en Estados Unidos y este tema de las remesas, y eso ha sido como un factor que se ha tratado de exprimir, que puede ser un factor importante. Y no dejo de desconocer que sí ha tenido una influencia determinante, digamos, en los resultados, por lo menos preliminares, que hasta ahora tenemos en Honduras. Pero realmente es una clara injerencia en los asuntos internos del país, no hay duda de eso. Bueno, hasta llegar a establecer el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, que es del mismo partido de uno de los candidatos que está en contienda, lo cual todavía hace mucho más contradictorio, ¿no? Esa posición adoptada por el gobierno de los Estados Unidos frente a nuestro país. Y bueno, y tiene, como bien lo decías tú, implicaciones para toda la región. Yo siento que es la búsqueda de un alineamiento de países y gobiernos hacia la política estadounidense en la región. Y eso es lo que a mí me parece que es lo que están buscando. Ya en Centroamérica, pues hay una influencia muy determinante en El Salvador, en Guatemala, en la misma Costa Rica y Panamá. Honduras ha mantenido una relación constructiva con el gobierno de Trump. Por eso es que extraña esa posición de a última hora adoptada por el presidente Trump, pero esa fue precedida, que como tú lo sabes, de una visita de personas de la oposición, incluyendo uno de los candidatos a una audiencia en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde se discutía el tema de Honduras y después fue promovido también una sesión de urgencia extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para tratar el asunto hondureño. Así es que eso como que ha tenido un realce de tipo internacional que nunca se había visto realmente en las elecciones en nuestro país.
Es momento de despedirme. Suscríbanse a Enfoque, no se olviden, dejen en comentarios lo que opinan, iniciemos este debate en esta comunidad que le interesa cuestionar lo que ocurre en el mundo, analizarlo, estar informado. Tengan todos ustedes una excelente jornada, buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.